Después de varias horas dedicados a aspectos técnicos, a aspectos científicos de la anticoncepción, llegamos a la hora de la verdad. La consejería, la asesoría a las parejas que acuden en busca de anticoncepción. Es un tema bastante complejo. Es un tema que amerita todo un entrenamiento, amerita posiblemente un curso con todos los aspectos que hay que tener, porque allí ya se involucran también aspectos legales, aspectos éticos, que hacen que este sea un módulo adicional en el concepto de anticoncepción, en el cual lo que hemos hecho hasta ahora ha sido sentar las bases para llegar a esto. Vamos a ver entonces acá unos aspectos muy generales, teóricos, para a futuro trabajar ya los aspectos técnicos reales que debemos utilizar en nuestro día a día. Motivos de fracaso de los métodos, nos dice la Organización Mundial de la Salud en su manual de proveedores. Mire, a pesar de que existen los métodos de planificación, hay fracasos. Puede que las mujeres, las parejas, no hayan recibido las instrucciones claras acerca de cómo utilizar de una manera correcta el método que les recomendamos. Puede que después de ese encuentro con su proveedor, esa pareja no haya conseguido el método más adecuado a sus necesidades. Pero también puede que no estuvieran suficientemente preparadas después de ese encuentro inicial para afrontar los efectos secundarios del método. E igualmente hay aspectos logísticos, puede que se hayan terminado los suministros. Entonces, a partir de estas inquietudes, a partir de estas evaluaciones que se han hecho del por qué las mujeres dicen que ha fallado el método, se propone que hay que empezar a impactarlos desde el mismo momento en que lo estamos eligiendo en ese proceso de acompañamiento a las mujeres, a las parejas. Entonces, las mujeres, para saber cuál es el método más adecuado, necesita una muy buena información, pero a veces también necesita que le ayuden a considerar las diferentes opciones. Y para eso está el personal entrenado, para eso está el personal de salud, es lo que se espera de él. La elección del método, entonces, cuando nosotros estamos ante esto, posiblemente haya unas personas que estén en una posición, otras estén en otra diferente. Entonces acá tenemos proveedores de la salud que dicen es que yo ofrezco a las mujeres toda la gama de métodos que tengo disponible y ella es la que elige. Y eso ha hecho carrera, y entonces cuando se reivindica la autonomía, los derechos, suena muy atractivo. Existe otra propuesta del proveedor que es decir, no, es que hay que promover el más efectivo. O sea, ya se empieza con una direccionalidad de esa asesoría. Y resulta que ni quienes defienden el uno ni quienes defienden el otro tienen unos criterios objetivos para definir cuál de los dos enfoques es el más adecuado. Es decir, no tenemos evidencia empírica para decir con cuál de los dos hay menos embarazos, con cuál de los dos hay más continuidad, con cuál de los dos hay más satisfacción. Entonces eso nos deja a nosotros en una coyuntura que debemos resolver de alguna manera. Y resulta que por otro lado está la mujer, y en este caso hablo de la mujer porque fue en ellas en quienes se evaluó. La mitad de ellas quieren decidir por sí mismas. Es decir, estas encajarían perfectamente con el grupo que propende por autonomía total. Pero 50% quieren la participación de ese proveedor de salud en la decisión. O sea que estas van a encajar muy bien cuando estamos hablando de una asesoría dirigida. Entonces, ¿qué sucederá cuando estas mujeres se encuentren con unos proveedores que están pensando lo contrario? ¿Y qué pasará con estas en eso? Y nosotros,
cómo vamos a hacer entonces para mediar en esta situación. Aparece desde hace varios años una alternativa intermedia donde no es esa elección pura informada, no es esa consejería dirigida, sino un concepto bonito que se llama las decisiones compartidas. Entre los dos o tres que están interviniendo en la decisión llegan a un acuerdo de qué puede ser lo mejor. En esta propuesta, nosotros como proveedores lo primero que debemos hacer es suministrar información. Y entonces está qué información vamos a dar, cuánta vamos a dar, qué profundidad en ella, en qué términos, y bien importante en nuestro medio, y a qué horas, en qué momento. Facilitar la identificación de las preferencias de la usuaria. Entonces mire que acá estamos dándole un papel activo a ese proveedor de salud. No es él el que está definiendo qué es lo que prefiere, pero sí le puede ayudar a la mujer mediante preguntas dirigidas, mediante una interacción directa, llegar a que la mujer vea ella qué es exactamente lo que prefiere, algo de lo que pudiera no ser consciente antes de empezar ese encuentro. Esto es supremamente importante y entonces hasta acá es lo que he intentado trabajar en este curso, y es que las preferencias del personal de salud estén bien informadas, estén informadas con la investigación más sólida disponible del tema, con la intención de que las preferencias de la mujer realmente estén fundamentadas en lo correcto y no por desinformaciones, malas informaciones, malas comprensiones que a veces parten desde nosotros mismos como proveedores cuando somos los que no estamos adecuadamente informados. Ayudar a que esa mujer encaje cómo sus preferencias se adaptan a las opciones que tiene disponible. He repetido varias veces, Colombia es privilegiado porque las opciones disponibles son casi que todas las existentes en todo el mundo. La mayoría están cubiertas dentro de los planes obligatorios, por lo tanto nuestro papel va a ser cómo encajar estos dos aspectos y que esa decisión llegue a ser mutuamente aceptable. Y cuando hablamos mutuamente, es que el proveedor de salud esté muy tranquilo que esa mujer se va a ir con un método que no le hace daño, simplemente porque ella lo quería y entonces hay que darle lo que a ella le gusta, pero que igualmente la mujer o la pareja salgan para su casa con un método que realmente les dé la satisfacción inicial que sí eligieron lo que era. Muchos de nosotros siempre queremos saber el cómo, porque acá está el qué hay que hacer, pero más importante es el cómo. Y aquí empezamos a tener problemas. Miramos que hay varias revisiones, y aquí faltan algunas recientes, de estrategias para mejorar la adherencia y la aceptación de los métodos, para prevenir embarazos, estrategias educativas para mejorar el uso de los anticonceptivos. Y desafortunadamente, a pesar de que existe un buen número de estudios, la heterogeneidad entre ellos, la diferencia de intervenciones, la diferencia de desenlaces que evalúan, de esquemas, hace que uno entre en estos documentos en un mare magnum de información donde las conclusiones al final de ellos es, bueno, hoy no tenemos mucho con qué recomendar, cómo hacer bien hecho aquello que estamos diciendo que se debe hacer bien, que es la consejería, la asesoría y el manejo posterior con estas personas que están en anticoncepción. Y entonces, ¿qué pasa en ausencia de guías basadas en evidencia sólida, que es lo que tenemos hoy? Tenemos que acudir a alternativas. Entonces, pasamos a unos principios para la consejería con base en la literatura disponible. Es decir, de todo aquello que está escrito en esos documentos, mirar cuáles elementos son comunes, cuáles pueden tener alguna confirmación que son útiles
en otras condiciones de salud y a partir de ello generar como unas directrices y esperar a ver cuándo se prueban. Entonces, los CDC de Atlanta tiene un documento específicamente dirigido para esto, para mejorar la calidad en esos servicios de planificación. ¿Qué nos dice? Lo dejo en inglés para que ustedes juzguen la fidelidad de la traducción para que no quede como que es el gusto. Entonces dice, se animan los proveedores a presentar información sobre los posibles métodos reversibles de anticoncepción utilizando un enfoque escalonado. Y subrayo yo, eso sí es mío, el enfoque escalonado. Es decir, la presentación de información sobre los métodos más eficaces en primer lugar, antes que presentar la información sobre los métodos menos efectivos. Es decir, ya aquí estamos tomando una posición de las que veíamos ahora de dar una asesoría compartida con la mujer, pero dirigida a metas desde nosotros mismos cuando la iniciamos. ¿Qué es entonces esa consejería? Es el proceso que habilita a los usuarios, en general hombres y mujeres, a tomar y seguir decisiones con respecto al uso de anticonceptivos. Y la educación es uno de esos componentes de la consejería, que es lo que hemos hecho énfasis en nuestro curso. Es un componente integral, no es el único, es necesario, y él ayuda a tomar esas decisiones para que esas decisiones ojalá al fin sean las más adecuadas, las que más beneficio ofrezcan, las que menos mal produzcan. Entonces, ¿qué nos dice CDC en este manual con respecto a la calidad de consejería? Nos dice, como primer paso, establecer y mantener una buena relación con los usuarios. Lo hemos oído, hace parte del acto médico, hace parte de la interacción en todas las consultas. Todos reconocemos el valor, a veces lo difícil es transmitir esto a la realidad. Hay que obtener información clínica y social. Nuevamente, estamos hablando de medicina. Esto aplicaría para todas nuestras consultas. Trabajar de manera interactiva, y entonces interactiva implica con ayudas para seleccionar el método anticonceptivo más efectivo y más apropiado de los que son posibles para esta pareja. Realizar una evaluación física relacionada con el método anticonceptivo. He insistido en esto a lo largo del curso, cuando es pertinente. Por último, proveer el método y las instrucciones acerca de su uso correcto, de su uso consistente. Desde ese mismo momento en que se está iniciando, desarrollar un plan de cómo lo va a usar, un plan de contingencia que va a hacer ante el momento que tenga una falla o que aparezca una situación nueva. Planear cómo es el seguimiento y, bien importante, confirmar la comprensión de la información que hemos suministrado. Entonces, cuando miramos esta propuesta de CDC, uno diría, es plausible, estamos de acuerdo, hace parte de nuestro acto médico. Entonces, empecemos a desglosar. El primer punto es establecer y mantener una buena relación con los usuarios. Lo primero, recomienda utilizar preguntas abiertas. No hacer preguntas para que la usuaria lo único que pueda responder es un sí o un no. Hay que preguntar de una manera tal que ella tenga posibilidad de empezar a expresar para nosotros obtener más información. Nosotros como proveedores debemos mostrar experiencia, eso lo mostramos con la seguridad, eso nos lo detectan. Debemos demostrar que comprendemos de qué estamos hablando y debemos garantizar que hay una accesibilidad tanto en ese momento como después, para convertirnos en personal de apoyo para ellas. Confidencialidad y privacidad, no sobra que siempre se diga en esto, estamos hablando de información muy sensible, estamos hablando que se está hablando de vida sexual, número de compañeros, regularidad, tipo de relaciones. Esto es una información que como personal de salud creemos que, como la obtenemos con relativa frecuencia, creemos que es fácil. Esto es muy difícil para cualquier persona. Entonces, de entrada, deberíamos garantizarle eso y hacérselo explícito. Motivar la realización de preguntas por parte de ella, motivar que ella nos comparta información, y eso lo vamos a lograr
si tenemos una interacción donde la estamos mirando, donde le estamos poniendo cuidado, donde cuando hacemos una pregunta la persona considera que sí es una pregunta pertinente para el momento en que ella venía hablando y no que salimos de un momento a otro con otra cosa diferente. Escuchar, observar, estimular y demostrar empatía y comprensión a todas las situaciones, incluso cuando se salga de aquellos parámetros en los que yo creo o estoy convencido. Tengo que respetar cualquier información que me dé. Segundo, obtener una información clínica y social. Estamos hablando de realización de historia clínica. Es una historia clínica médica que incluye aspectos generales si estoy trabajando anticoncepción y ya a partir de todo lo que he estudiado tengo claro cuáles son los sistemas que se me pueden afectar con uno u otro método. Yo estoy dirigiendo mi interrogatorio a eso. Una historia ginecológica muy pertinente con la anticoncepción, focalizada a aquellos aspectos que sé que me van a servir. Bien importante, evaluar esa intención de embarazo o plan de vida reproductiva. Bueno, ¿y usted en cuánto tiempo quiere tener un embarazo? No es lo mismo que nos diga 6 meses a que nos diga 6 años. Eso nos debe llevar inmediatamente a tomar decisiones diferentes. O cuál es su plan de vida reproductiva y podrá decir una mujer de 20, 25, de 23 años, soltera, decir, no, es que mi plan de vida ya hoy está definido, que no quiero nunca tener un embarazo. Entonces empezar con ella a trabajar qué tan sólido está, qué tan beneficioso sea para ella usar métodos temporales o no. Siempre preguntar por las experiencias que ella ha tenido con métodos anticonceptivos. Muchas llegan a esa consulta, ya lo han probado por la farmacia, por la amiga, y qué prefieren en ese aspecto. Hay que evaluar la salud sexual, entonces aquí estamos hablando de riesgos de enfermedades, riesgo de infecciones, cómo está ella en esa esfera sexual, su entendimiento, su satisfacción. Una vez ya he obtenido esa información, empieza el trabajo interactivo para seleccionar el método más efectivo y más apropiado para las condiciones, preferencias, particularidades de esta mujer. Entonces, posiblemente debemos empezar a desarrollar con ella desde el más efectivo para ella. Es decir, si yo encuentro una mujer que quiere tener hijos a futuro, yo no voy a empezar hablando con ella de métodos quirúrgicos, aunque existan, porque ese no sería un método apropiado para ella. Si ya previamente he visto prejuicios que no ha sido posible que ella supere, ya tiene una experiencia negativa, que por mucho que le expliquemos no va a aceptar un método de los de primera línea, y yo estoy convencido que, por ejemplo, es un implante, pero ya ella no, entonces no presento implantes, simplemente lo menciono. Hay que trabajar con ella el uso correcto del método. Y entonces, dependiendo de cuál vaya siendo la elección, se le va a dar más énfasis a los que posiblemente van a ser los que voy a seleccionar. Para todo esto, cuando estamos hablando de interactivo, aplican las ayudas de cualquier tipo, un computador con imágenes, una tableta con imágenes, un rotafolio de consultorio, un folleto que la institución tenga. Eso es interactivo y posiblemente se asocia a mayor comprensión. Hablar de los beneficios no anticonceptivos, y aquí resalto algo que se repite en la literatura: no pueden ser el determinante mayor para elegir un anticonceptivo. Aquello de que voy a elegir una anticoncepción hormonal de corto plazo simplemente porque con ella regularizo un ciclo, y dejar de lado unos métodos de larga acción con mayor efectividad no es válido, es un sofisma. No debe ser esa la forma de pensar. Si esa mujer tiene alguna condición que realmente se beneficia de manera importante de uno de esos métodos, está bien, pero quiero insistir, está claro que no puede ser este, como sucede en muchos casos, el determinante para tomarlo. Hay que hablar de efectos secundarios, mostrarle cuáles son, hablar de manera clara en frecuencia. Se sabe que todos entendemos más fácil cuando nos dicen números absolutos.
De 100 mujeres que usen esto, 10 pueden tener este efecto. Es más fácil de entender que hablar de 10% o incluso una terminología como tendríamos en ciertos folletos. Hablar de protección contra enfermedades de transmisión sexual y hablar de VIH-Sida. Y entonces acá abro y digo, a pesar de que no lo he incluido como uno de los métodos a desarrollar en el curso de anticoncepción, si quiero que quede claro, como ya lo he insistido previamente, es el preservativo el único método que logra disminuir el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Y debe ser un complemento en todas las consultas cuando se considere pertinente. El concepto de la protección dual. Y ahí podemos decir, habrá mujeres que dicen, bueno, pero ¿cómo le voy a decir yo a él que use un preservativo si eso entonces me va a reflejar como que estoy insegura de él? Vamos a darle en este momento, en este trabajo interactivo, herramientas para que ella pueda trabajar eso. Entonces, un argumento pudiera ser, mire, ningún método es 100% efectivo. Hay fallas incluso con las tubectomías o con los implantes. Como ustedes quieren estar muy seguros de no quedar en embarazo, es conveniente que refuerce con un preservativo. No estamos diciendo una mentira. Estamos dando algo que es real, pero le estamos dando herramientas a ella de cómo interactuar con ese compañero que posiblemente puede ser renuente al uso de un preservativo. Factores sociales y del comportamiento, y entonces consumo de drogas, de alcohol, y cómo eso nos puede afectar el cumplimiento con uno u otro método, o cómo ciertos comportamientos se nos pueden volver una contraindicación para otro método diferente. Siempre será un espacio para hablar de violencia sexual, para evaluar qué tanta coerción está recibiendo ella de su pareja, y en el momento en que se detecte esto, pues generar las rutas que se consideren pertinentes. Seguimos en ese trabajo interactivo. Educarla a ella sobre los métodos que pueda usar de manera segura, no sobre los que no va a utilizar. Desde ese momento, prever cuáles son las barreras que ella pueda poner o su compañero pueda tener al método utilizado, y tratar de que sea la misma mujer quien esté identificando cómo pudiera ella sobrepasar esas barreras. Emplear las ayudas que ya hemos dicho, una presentación siempre dirigida, porque ya hemos conocido, hemos intentado acercarnos a esa preferencia, a esos valores que ella tiene, intentando que todo sea con base en ella. Es decir, no podemos seguir incurriendo en aquello muy frecuente desafortunadamente, que como a la enfermera le fue mal con un método en particular, o a su mamá le fue mal con un método particular, a partir de esa anécdota generaliza, y entonces ya para todo su ejercicio estigmatiza negativamente uno u otro método. Y en cambio quiere incluir a todas las mujeres en el método que le fue bien a ella, a su mamá, a la tía o a la hija. Tenemos que centrarnos en esa usuaria con una dirección desde lo que hemos visto, con el planteamiento de métodos según efectividad. Y un error que no debemos cometer es no dar información sobre los métodos que no tenemos disponibles. Es decir, si estoy en un primer nivel, no tengo el certificado que me autoriza para poner un implante, no puedo negar la oportunidad de que esa usuaria conozca del método. Se le debe hablar del método, de sus bondades, de ser una alternativa, y si es el caso, remitirla donde sí se lo puedan ofrecer. Una vez hemos hecho todo este proceso, viene la evaluación física relacionada con el método anticonceptivo cuando es pertinente. Entonces, lo he dicho previamente, desafortunadamente las auditorías obligan a que en cada control y en cada consulta de planificación exista una cantidad de información con respecto al examen físico. Podemos asegurar, la literatura nos respalda y algo les he sustentado ya. No sería necesario hacer casi que nada de examen físico. Es decir,
el tiempo que se va a perder haciendo examen físico en una mujer joven, sana, que viene a una asesoría de anticoncepción, lo pudiéramos aprovechar para todo el proceso previo. Ojalá algún día maduremos a eso. Desafortunadamente hasta las guías colombianas dicen que no se necesita, pero luego en el recorrido de lo que exigen para la consulta lo anotan. Entonces la mayoría de estas mujeres no requieren ni el examen físico ni ningún examen de laboratorio al inicio. Y les recuerdo, no necesitan citología para esto. Se la recomienda, pero no puede ser una barrera. Para algunos métodos, por lo que hemos hablado, tener un control inicial de presión arterial, una medición del peso y de índice de masa corporal y pare de contar. Obvio, si vamos a aplicar un dispositivo intrauterino, se hará pertinente realizar un tacto vaginal. No solamente es pertinente, sino obligatorio. Debemos tener claro que todo eso que nosotros hagamos o dejemos de hacer puede generar barreras de diferentes tipos que van a ir en contra del beneficio final que queremos, que es no tener embarazos no planeados. Proveer el método y las instrucciones acerca del uso correcto y consistente. Ayudar a desarrollar un plan para el uso y el seguimiento del método seleccionado y confirmar que sí comprende lo que estamos diciendo. Hemos insistido a lo largo de las presentaciones, ojalá todos los métodos se iniciaran el mismo día en que la mujer consulta, en que la pareja acude, siempre y cuando de manera razonable se haya descartado un embarazo. Remitir en caso de no disponer del método seleccionado. Pero eso sí, si vamos a hacer una remisión, no puede ser que dejemos descubierta a esa pareja hasta el día en que le den la cita en otro sitio, hasta el día que la programen en otro sitio. No, ella debe salir con un método que la proteja de manera segura hasta obtener el método que realmente se va a elegir. Nuestro sistema está en contra de esto, pero se debería proveer un suministro para varios ciclos. Países como Reino Unido, países como Canadá, dentro de sus guías, suministran de entrada 12 ciclos, 13 ciclos de métodos temporales mensuales, para que eso no se convierta en una barrera. Obviamente que en esos casos hay que estar evaluando que esa mujer sí esté cumpliendo. Conocemos que por las particularidades de nuestra cultura, esto se va a convertir a veces en un incentivo perverso para ellas. Por lo tanto, tenemos que aceptar que no podemos trabajar en esas condiciones. Sabemos que si entregamos 12, 13 sobres de pastillas, lo van a ir a vender. Lo van a abandonar a los 3, 4 meses y eso se va a perder. Entonces, por motivos logísticos, nos toca trabajar como trabajamos, pero es por nuestra cultura. Anticipar los motivos de posible uso inadecuado. Entonces las fiestas, las reuniones con los métodos temporales. Esto aplica básicamente cuando estoy recomendando métodos que dependen de la voluntad de la mujer. Planear el seguimiento. Hemos insistido. Ese seguimiento no debería ser unas citas regulares preestablecidas, pedidas, sino una disponibilidad de consulta. En la medida en que los servicios se vuelvan amigables, de verdad amigables, deberían trabajar en este sentido y tener esas disponibilidades para que ese seguimiento sea cuando se requiera. Entonces, planear seguimiento, ¿a qué se refiere? Explicar esos motivos por los cuales ella debe consultar y por cuáles se debe quedar tranquila. Siempre evaluar la comprensión de las instrucciones más importantes. Preguntándole, volviéndole a decir que ella repita. Hemos visto unos conceptos teóricos de CDC de Atlanta. Vamos en estos momentos a hablar unos pocos minutos de una estrategia supremamente importante que existe en la actualidad de anticoncepción. Asesoría, consejería, seguimiento en anticoncepción. Estoy hablando del estudio Choice. Este estudio Choice ya tiene publicaciones desde hace varios años y quiero llamar la atención acá. Es un estudio observacional, es el seguimiento de una cohorte grande que está tan bien diseñada y ha tenido unos resultados tan importantes que ya tiene 2 publicaciones en New England, a lo cual no
tienen acceso muchas de las informaciones, muchas de las investigaciones. Esto habla de la calidad. Hay en este momento más de 30 artículos que nos desglosan información de este proyecto, entonces vamos a hablar por qué es que es tan exitoso. El estudio Choice hizo un proceso estructurado de asesoría de las mujeres. Entonces ellos aplican una metodología que se llama Gather, por una mnemotecnia en inglés, donde no la voy a desarrollar específicamente acá, sino que voy a presentar todos los pasos que ellos nos plantean que hicieron. Parten de un saludo, una conexión, un saludo-conexión de ese proveedor de salud con su usuaria. Incluye preguntas acerca de las vidas, preguntas relacionadas con su salud sexual, con su reproducción, con su anticoncepción. Hablar de los métodos en contexto. Cuando hablamos del contexto, después de haber identificado las particularidades de ella, se va dirigiendo el discurso. Pretende ayudar a decidir. Entonces no deciden los proveedores del estudio, no decide la mujer, sino que deciden entre los dos. Se explican los mecanismos de acción de esos métodos, se explican los efectos, se da la oportunidad de hacer evaluaciones libres o en consulta o por teléfono. Acompañan toda esta información con folletos para distribuirle a ellas, pero adicionalmente con modelos dentro de la consulta, con lo cual explican algunos aspectos importantes de ellos. Toda la información que dan estuvo preestablecida y fue elegida aquella que tuviera la mejor evidencia. La mejor evidencia disponible, que cuando inicié el curso decía, no necesariamente tiene que ser la perfecta. Echar mano de lo que hay mejor hasta ese momento. Mucho énfasis en disipar la mala información y los mitos que pudieran tener esas mujeres. Resalto el inicio inmediato del método y eliminación de una barrera como es el consentimiento de los padres para los métodos que no lo requerían. Si miramos lo que hace el estudio Choice, es operativizar todo aquello que nos plantea CDC, sin decir que ellos lo estén haciendo así. De hecho, la propuesta Choice inició bastante antes que el CDC diera sus recomendaciones. Sin embargo, como toda la información está disponible para todos, se llega a las mismas conclusiones. Al hacer esto, que sería un modelo a seguir, que encontraron en este estudio, se vio cómo eliminando barreras de costos, barreras de acceso, barreras de información, las jóvenes optaron por métodos de larga acción. Acá vemos el número de mujeres que se contactaron, cuántas fueron elegibles para entrar al estudio, cuántas entraron verdaderamente, y vemos cómo mujeres entre 14 y 17 años, un 69% eligen los métodos de anticoncepción de larga acción, y las mujeres entre 18 y 20 años, un 61% eligen esos métodos. Estamos viendo que por acá, de este 69%, de estas 148, más de la mitad eligieron el implante, un poco o menos de la mitad del dispositivo, y vemos por esta rama que hay una inversión. Eligen estas mujeres de un poco más de edad el dispositivo. Entonces estamos hablando de un proyecto en el cual hubo una asesoría estructurada dirigida en ese sentido de presentar los métodos de larga acción como primera alternativa, y vemos que independiente de la edad, las mujeres con esa información y quitándole los mitos, quitándole las barreras, eligen lo que les va a ofrecer una mayor protección contra embarazo. Estas mujeres tenían la opción de recibir inmediatamente en la consulta los métodos de larga acción: endoceptivo, té de cobre o implantes, y tenían acceso libre a los métodos de corta acción o al acetato de medroxiprogesterona.
Cuando digo libre acceso es simplemente por participar en el proyecto con el documento que las identificaba como tal. En cualquier farmacia de donde ellas vivían le entregaban sin ningún costo, sin ninguna barrera, el método que ellos estaban eligiendo. Acá se ve al cabo de 15 meses cómo está la continuidad con el método en estas mujeres que tenían todo el acceso, toda la comodidad, toda la facilidad para adquirir sus métodos, como el hecho de elegir un método de larga acción se asoció a una muchísima mejor continuidad al cabo de 15 meses. Entonces reaparece esta gráfica, que es uno de mis objetivos con este curso, que a ustedes se les quede grabada. ¿Cuál fue el resultado importante en este estudio Choice? El resultado fue que las mujeres que usaron anticonceptivos de corta acción, a pesar de tener todas las facilidades para adquirirlos, se presentaron 21 embarazos más que los que se presentaron en las mujeres que usaron métodos de larga acción como el acetato de medroxiprogesterona, los dispositivos o los implantes al cabo de varios años. Y esto es marcador. Cuando se va acumulando lo que va sucediendo cada año, se va marcando cada vez más esa diferencia. Pero adicionalmente, miremos qué sucedió en estas mujeres. Miremos la satisfacción de ellas con el método. Miremos acá el endoceptivo, cómo la proporción de mujeres satisfechas es mucho más alto que la proporción de insatisfechas. Y en la T de cobre vemos el mismo patrón. Y vemos en el implante, vemos un patrón similar. Son más las mujeres que están muy satisfechas con estos métodos de larga acción que las que están insatisfechas con él. Cuando pasamos al acetato de medroxiprogesterona, ya es por mitades. Con los orales, el anillo nuevamente pasa a ser por mitades, la mitad satisfecha, la mitad insatisfecha con ellos, y esto se refleja en continuidades. Con el parche, ya lo veíamos en algún momento, como tiene unos efectos secundarios a veces más marcados, unos síntomas, es posible que se reflejen en esta menos satisfacción con él. Esto tiene repercusiones importantes y entonces miremos lo que sucede acá en San Luis, donde se hace ese estudio. Miremos qué sucede con la repetición de aborto. Mujeres que habían tenido un aborto entran al proyecto, acceso libre, la mayoría eligen métodos de larga acción. Mire lo que sucede con el aborto siguiente. Hay una disminución contrario a Kansas, donde hay un aumento, y a una estabilidad en otros hospitales. Disminuir esta proporción de abortos, que estamos hablando de abortos como terminaciones del embarazo, interrupciones voluntarias, es un impacto supremamente grande. Dejaríamos para leer esto. Tengo que reconocer acá, como lo decía al principio, yo soy convencido de esta idea. La traigo escrita de otros autores. Un artículo que se encuentra traducción directa al español por su importancia. Dentro de ese proceso de asesoría, dentro de todo ese contexto, debemos tener cada vez más herramientas para trabajar todos esos pasos alrededor de estos métodos más efectivos. Con esto terminamos la presentación de hoy, con esto terminamos el curso que les hemos propuesto. A quienes han seguido la secuencia uno a uno, espero que esto haya sido de utilidad. Y estamos abriendo de una vez la invitación para futuros cursos en profundización de algunos de estos aspectos y a trabajo en temas alternos.